si no fuera tan trágico, nos reíamos y le aplaudíamos. Se volaron 9 meses sin reparar una cuestión que habían ofrecido en 6 semanas. Pero es independiente de ponernos a criticar si lo hicieron o no lo hicieron, si lo hicieron bien y si las cosas van a quedar como deben. Sí, van a quedar. Aquí lo importante es que durante 9 meses no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Ahí es el tema, que, digamos, el Puerto Quetzal, el kilómetro 64, que está colapsado en este momento, el kilómetro 44, el kilómetro 17 de la ruta al Pacífico, lo que ponen es una presión al alza de la canasta básica. ¿Por qué? Viene un buque de China, porque Guatemala somos grandes consumidores de producto chino, aunque digan lo que digan, tiene que ser 31 barcos de cola. Número 1, empecemos con 31 barcos de cola. ¿Cuántos días de retraso son ahí y cuánto cuesta por día? Luego, cuando entran al muelle del puerto Quetzal o del EPQ, una grúa funciona. Cuando están ya listos a descargar, no hay camiones, porque los camiones no han podido pasar el kilómetro 44, el 64 y el 17. Entonces hay que esperar. Cuando finalmente logran cargar el contenedor tiene que venirse por la carretera antigua de Puerto San José a Escuintla y por la carretera antigua de Escuintla a Palín. Lo que es, entonces estamos con un sistema de logística de los años 60. ¿Qué significa eso? Pues los productos para la manufactura local no están a tiempo y están un 15% más caro porque el transporte está más caro. Entre que los hoyos no los dejan circular, entre que las protestas no los dejan circular, entre que el tráfico de la ciudad de Guatemala no los deja circular, entonces tenemos que todo eso impacta en el bolsillo suyo y mío, porque el producto en el mercado, en el supermercado, están mucho más caros debido a la logística del transporte. Y es aquí donde solo 9 meses pasamos así. Bueno, no importa, pues, cuando los precios de la canasta básica y de todos los productos en general suben, ya no bajan. Usted nunca ha visto que el producto baje. No. Ya subió y ahí se quedó. Y bueno, y el salario mínimo subió. Quiere decir que el chofer gana más. Pero tal vez usted no está ganando más porque usted está en ese 60% de la economía informal. La economía informal no ha subido, al contrario, ha bajado porque los mayores precios de los productos significan que la gente tiene menos capacidad de poder gastar y entonces la demanda se ha bajado y la oferta se ha bajado en un ciclo que se llama estagnación económica. Y en esta estagnación económica es donde estamos viviendo en este momento. Y no solo nosotros, la verdad es que mucho del mundo está con el mismo problema, pero aquí no lo están viendo. ¿Qué significa el famoso puente del kilómetro 17, el hoyo del kilómetro 44 y el derrumbe del kilómetro 64 de Puerto Quetzal? Pues que las exportaciones no van. Los barcos cargueros a granel están haciendo otros 31 barcos de fila para poder llevarse el azúcar, el aceite de palma africana, todo lo que nos produce divisas. Entonces, eso está poniendo presión sobre el tipo cambiario. Y si el tipo cambiario sube, el dólar sube, los productos de China son más caros y además son más caros por la logística. Entonces, la cadena es interminable. Lo que pasa es que quienes llegan a estos puestos de dirección no logran entender la cadena logística. Ellos miran solo el hoyo 44. Y encima, ¿cuánto costó ese hoyo 44? Costó 144 millones de quetzales. Esos son 20 millones de dólares por 600 metros de carretera. Esa carretera es la carretera más cara del mundo. Si usted en Alemania puede construir esa carretera en el Autobahn por 2 millones de euros por 1 kilómetro,
con características de autobahn, que son de pista de aviación. Imagínense cuánto es el costo real de ese kilómetro 44. Ahí no debía de haber excedido 15 o 20 millones de quetzales, si mucho. Así como que con todo el 40% de corrupción, debería haber costado 20 millones de quetzales, 2,5 millones de dólares, y costó 7 veces más. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿dónde está el dinero? ¿En qué se usaron 120 millones de quetzales? Porque si a usted le dan 140 millones de quetzales para construir menos de 1 kilómetro, aquí la pregunta es otra, ¿verdad? No va a haber corrupción haciendo baby showers de casa presidencial con fondos de las SAS. Así más o menos. Así como que así no va, eso no es corrupción, no son bombearse los vueltos, nada más. Sí. Tenemos rutas alternas para el kilómetro 17. No hay, aquí se meter en Villahermosa, hay que se meter en Villanueva y hay que se meter por todos lados. Eso no tiene sentido. Es como cuando bloquearon el aeropuerto. Sale Amílcar Monte, pues el colegio de abogados, como aquella elección, que colapsó la calle del aeropuerto. Amílcar Montejo sale diciendo, busquen vías alternas. No había. Enséñenme cuál vía alterna tenemos para el aeropuerto. Sí. Más allá de llegar en helicóptero, o tal vez caminar desde la Liberación, pues, pero de ahí no hay vía alterna. Entonces, díganme dónde. Entonces, los surfistas que vienen de El Salvador, kilómetro 17, 2 horas de cola ahí para que los dejen pasar. De ahí agarran y se van al kilómetro 44, otras 2 horas de paso. Final, se echaron 24 horas al paredón. ¿Qué es el primer instagramazo que ponen ellos al llegar al paredón? ¿Cuál sería el primer post de Instagram que un surfista, mujer o hombre, pondría en Instagram después de venir del Zunte al paredón? Muchas ni se les ocurra venir. Exactamente. Así mero va. Y eso es, entonces caemos en la política de turismo interno que está promoviendo el INMAT. Entonces, ¿qué turismo interno va a haber si tenemos el problema de la infraestructura? Y además, tenemos el problema de que en ese tramo de carretera y de la ciudad, los emetras de las ciudades se les ocurre poner retenes en las horas pico. Provial se les ocurre poner retenes a las horas pico de las carreteras. El ejército hace retenes junto con la policía para buscar drogas a las horas pico. Entonces se convierte en un tránsito imposible. Si usted quiere ir de la frontera de El Salvador a la frontera de México por vía terrestre, esté preparado para un día entero de viaje cuando debería ser 4 horas. Totalmente de acuerdo. Entonces hay muchos valladores extras. Y le voy a contar una anécdota personal que me acaba de suceder hace unos días. Decidí hacer caso e ir a hacer turismo interno. Me fui al Petén. El vuelo de la aerolínea local atrasado 2 horas. ¿Por qué motivo? A saber. Pero en fin, atrasado. Al llegar al aeropuerto de Petén, lo reciben a uno de los perros antidroga en un vuelo local. Qué bienvenida, sí. Qué bienvenida. Ajá. Bueno, sale usted y afortunadamente está el busito de los turistas, que como ya es tan tarde, porque el vuelo debía haber salido a las 12 y salió a las 2, ninguno había almorzado. Querían almorzar. Y entonces un lugar ahí cerca de la isla de Flores, almuerzo tranquilo, de lo mejor, más amigable. Bueno, y nos vamos a la carretera de Tikal. La carretera de Tikal, de la salida de Santa Elena al kilómetro 16, fantástica. Bien asfaltadita, sin 0 baches. Y de repente, la construcción de la carretera bloquea el tráfico durante media hora y son otros 16 kilómetros de terracería para ir a Tikal. Y después de que usted logra navegar esos 16 kilómetros de terracería, empieza la carretera vieja llena de hoyos, que es mejor que fuera de terracería. Llegando al punto,
llega uno a la puerta del Parque Nacional de Tikal a las 6:05 de la tarde. No lo dejan entrar. ¿Sabe por qué? Porque ya Ban Rural está cerrado y entonces no hay cómo pagar el ticket. Imagínese que un turista que viene de un vuelo de Alemania le toque pasar eso. Y, pues afortunadamente pues, se pudo arreglar, pero el hecho es que ¿cómo, para qué se fomenta el turismo interno si no hay facilidades ni comodidades de cómo hacerlo? Sí, estamos hablando de Tikal. Estamos hablando de Tikal, sí, que es el mayor polo atractivo de turismo del país. Imagínense cómo es en los otros lugares. Desafortunadamente sirve para pagar sueldos de burócratas. No sirve para infraestructura de ningún tipo. Sueldos y bonos. Sueldos y bonos. Sí. Y extorsiones. También. Sí. El bono al pescado. Sí, hay más. Usted quiere justicia pronta, pero tiene que tener el bono del pescado del gobierno judicial. Sí. No, eso no tiene sentido. Bueno, entonces, regresamos al tema de la infraestructura. ¿Por qué en Guatemala no hay un sistema de aeropuertos interno? ¿Sabe cuánto cuesta ir y venir a Quetzaltenango en avión? $400, hombre. ¿A dólares? A dólares. A Quetzaltenango. ¿Sabe cuánto cuesta ir al Petén y regresar? $600. Entonces, vemos que no hay turismo interno por aire. Las naciones con infraestructura difícil tienen un gran sistema, en general, tienen grandes sistemas de transporte aéreo. Sí. El otro día estaba viendo un documental de una ejecutiva en el este del Asia, en un país del sudeste de Asia, donde vive ella a 600 kilómetros de su trabajo. Se levanta a las 4 de la mañana, toma un avión de 1 hora, llega al trabajo a las 7 de la mañana, trabaja todo el día y regresa a su casa en avión 1 hora. Todos los días, de lunes todos los días, sábado, sí. Todos los días. Es más fácil viajar 1 hora en avión que manejar 2 horas dos horas en tránsito. A eso hemos llegado. ¿Para qué quiere la humanidad tantos carros? Y el problema aquí, regresando a la infraestructura, lo que el ciudadano de a pie mira todo el día es el tráfico. El tráfico en las carreteras, los hoyos en las carreteras, el tráfico. Bueno, entonces, hablemos qué está pasando en la infraestructura en general. Guatemala es de los poquísimos, creo que son 17 países en el mundo que no tienen sistema ferroviario. Usted quiere quitar el 30% del tráfico de las carreteras y de las ciudades, elimine los trailers, un sistema ferroviario para llevar la carga del país. ¿Por qué Guatemala no tiene sistema ferroviario? ¿Se da cuenta? Usted preguntaba si es fácil o no es fácil la solución. Siempre es fácil. ¿Y hay alguna respuesta por esto de por qué no tenemos sistema ferroviario? Porque el business no da, el 40% de la corrupción no da. ¿Qué hizo AMLO en México para fomentar el turismo en Mérida? En Mérida y en las ciudades, en los sitios arqueológicos menores de la curva del Golfo de Tehuantepec. El Tren Maya. ¿El Tren Maya? Sí. ¿Pero qué es el Tren Maya? Cuando en Guatemala le dicen un tren, ¿qué es lo que le viene a la mente al guatemalteco promedio? Aquel cacharro, que se mueve y hace clac, 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 clac. Eso no es el Tren Maya, pues. El Tren Maya es un tren bala chino. Es como los que han oído o han tenido la suerte de en España montarse en el AVE, en Francia, en el TGV, en Rusia, en el Expreso de San Petersburgo. Son trenes que viajan a 300 kilómetros por hora, con la comodidad de un avión. Usted solo llega a la estación, se va, sin todo el trámite de eso. Pues eso es lo que hizo AMLO de la Ciudad de México a Cancún, a Tulum en realidad.
¿Por qué? Para fomentar todo el turismo de la Riviera Maya. Y en Guatemala, Yamatei no quiso que le hicieran un ramal para Tikal. Imagínense el nivel de ceguera que nosotros tenemos de querer mordida por algo que nos va a traer. Sí. Regresando a la historia que le estaba contando del viaje a Petén, ya a la hora de la salida llega uno, entra al aeropuerto para regresar a Guatemala. 2 aerolíneas en un aeropuerto internacional. Ni una aerolínea y ni un solo vuelo, ni siquiera a Belice. Ni siquiera a Belice. No hay una aerolínea beliceña que diga lo llevamos a Belice. El día de los bloqueos, un grupo ahí de gente de Estonia que conocí, tenían viaje a Belice en carro. Lo tuvieron que abortar. Hicieron la investigación y ¿sabe cuál fue la ruta que les recomendaron? Que un helicóptero los llevara a traer al hotel, los llevara al aeropuerto internacional de Tikal, de Santa Elena. Un vuelo de Guatemala al Salvador, de Petén al Guatemala y de Guatemala al Salvador, del Salvador a Belice. Imagínense, para caminar 150 kilómetros en línea recta en carro. Todo eso. Entonces, Guatemala no tiene infraestructura turística. Cuando uno habla de infraestructura, no habla únicamente de la carretera. Habla de la infraestructura no tangible. No hay auxilio en las carreteras. Provial no es ningún apoyo de nada. Luego usted mira las carreteras que se han convertido en mercados. Vea usted, intente usted ir el domingo a almorzar a la Antigua. Inténtelo. No puede pasar por San Lucas. Sí, cierto. Y en Antigua no hay parqueo. ¿Me entiende? Entonces, el problema de infraestructura no está siendo visto como debe ser. Es una cuestión integral de todos los elementos del rompecabezas que se van juntando. No hay parqueos. Ok, de acuerdo. No quieren que parqueen en la calle, pero ¿dónde deja la gente el carro? Entonces no hay dónde dejarlo. Y como no hay dónde dejarlo, la gente no llega. Y como la gente no llega, los restaurantes están quebrando. Y como los restaurantes están quebrando, la Antigua deja de ser un lugar atractivo para fin de semana. Y se convirtió en una ciudad muerta, donde el que huele a brindis en el parque. Sí, sí. Entonces, ¿dónde está la infraestructura? ¿Qué tiene que ver la SAT con el formulario de salida de Guatemala? Si eso es migración y aduanas, ¿qué tiene que ver la SAT ahí adentro? Bueno, entonces el tema de la infraestructura, usted en el Paredón, que es el destino turístico de los jóvenes, para hacer deporte, el surf, se corta, hace una cortada con algunas de las tablas o alguna de las herramientas para surfear. No hay quien le ponga un punto. Cierto. Sí. No hay quien le ponga un punto. ¿Dónde está la infraestructura médica de atención a la población? ¿Me entiende? No hay. Usted sale en el Paredón, en Panajachel, en Monterrico, en Santa Elena, sale a la noche a querer echarse un trago. Es una inseguridad, es una tenebrosidad eso. Es la tierra de nadie. Entonces, ¿dónde está la infraestructura de seguridad? Sí. ¿Se da cuenta? La pista del aeropuerto de Tikal es 10 veces mejor que la pista del aeropuerto internacional La Aurora. Es increíble. ¿Sabe que para la salida de este vuelo nacional se tuvo que hacer una espera de casi hora y cuarto? Porque como están recapeando la salida del taxiway, se llama la carreterita de corretaje donde antes de la pista, tienen que dejar que aterrice un avión grande, entrar al aeropuerto, que aterrice el siguiente, y luego cuando no hay uno que va a aterrizar, usted puede salir y dar la vuelta. Es un fracaso. No hay
digamos, gente que sepa dirigir lo que está sucediendo. Usted mira los de Metras en todas las ciudades del país. Son gente que maneja motos sin licencia. Cierto. Lo que nos lleva al tema de los bloqueos. Sí. El tema de los bloqueos. ¿Cuál es el fondo de los bloqueos del día miércoles de la semana pasada? Es la legalización de los motoristas. Usted sabe que hay 3 millones de placas de motos registradas y hay 1.200.000 licencias de moto emitidas. O sea, 2 millones andan circulando sin licencia. 2 de cada 3 andan sin licencia. Y como andan sin licencia, no son responsables. O sea, me refiero, no tienen responsabilidad penal ni legal ante la ley, porque no tienen cómo encontrárselo. Y entonces eso vamos a la infraestructura del Ministerio de Gobernación y de las municipalidades. Esos Metras que le están poniendo cepos a los carros que están parqueados en la zona 10, deberían de estar haciendo retenes exclusivos de lo que es las motos para ver que haya licencia. ¿Cómo se soluciona el problema de que haya seguro para todos? Primero, que no sea un negocio leonino de las aseguradoras. ¿Cuántas aseguradoras hay en Guatemala? 6. Por el momento. No, eso es todo. Sí. ¿Y quiénes son los dueños? Los bancos. Sí, sí. ¿Y cuánto cuesta un seguro para terceros? ¿Usted tiene la menor idea? ¿Tiene usted alguna cifra cierta? 700 pesos al año. Al año, sí. Son 55 quetzales mensuales para un motorista. ¿De dónde va a sacar 55 quetzales mensuales para un motorista que no tiene ni licencia? Entonces, lo primero que hay que ver es un sistema de nuestro fracaso como sociedad, digamos, como Estado que le provee bienestar a su pueblo. Nuestro fracaso radica en copiar el modelo gringo, que es el modelo de la póliza de seguro. Si usted no tiene póliza de seguro, no tiene medicina, no tiene respuesta en las carreteras, no tiene nada, no tiene seguro escolar. Usted en Estados Unidos se está muriendo, le da un infarto y lo llevan a un hospital. Primero le pasa por recepción para que dé su tarjeta del seguro. Y si no tiene tarjeta del seguro, lo sacan a la calle a la emergencia para ver qué hace. Pues en Guatemala estamos cayendo en lo mismo. Si usted no tiene su póliza, su seguro médico, simplemente no lo sepan. Usted ha visto, ahora las clínicas de los médicos y los hospitales se han vuelto máquinas de exprimir el seguro. Así es. Porque usted llega a un médico, usted tiene seguro, ¿verdad? Bueno, sí, entonces, vale 100 pesos para el seguro. Pues usted no tiene seguro, pues es que nosotros solo con seguro trabajamos. Sí. De todas maneras vale 100 pesos. Sí. ¿Me entiende? Entonces el fracaso está... Estados Unidos es el único país avanzado del mundo que no es el único que no le puede garantizar salud a sus habitantes. Al norte, Canadá, toda Europa y la mayor parte del Asia del Este tienen seguro. Usted puede ser el español más pobre de la tierra que tiene derecho al mejor sistema médico del mundo, que es el sistema español. Entonces, eso también es infraestructura de salud. Sí. ¿Me entiendes? No, hablamos de la infraestructura educacional. La infraestructura educacional está que usted tenga maestros que pueden enseñar, pero usted tiene maestros que no saben qué le van a enseñar. Y luego la pregunta es, ¿cómo le van a enseñar? Si en Guatemala da risa, pero es que da risa y da vergüenza. Y cuando este presidente Yamatei abrió el ciclo escolar con una bolsa de plástico y un cuaderno y un crayón adentro. Sí, sí. Y este presidente abrió con una tortilla con banano. ¿Quién ha comido una tortilla con banano? No tienen capacidad de ver la realidad. Simplemente están haciendo las matemáticas del burócrata. Pues hay 5,000 millones de quetzales, hay
5 millones de alumnos, son 1,000 quetzales por alumno. Esos 1,000 quetzales por alumno dividido entre 180 días. Eso dividido entre 3 tiempos nos alcanza a 12 quetzales. ¿Qué podemos comprar con 12 quetzales? Una tortilla de humano. Todos los problemas que han llegado a crecer como cáncer, que nos están ahorcando, todos tienen soluciones fáciles, pero son de un costo político altísimo. Y entonces la pregunta es, ¿el presidente que llegue está dispuesto a asumir el costo político? Este presidente ya vimos que no. Bueno, regresemos al 2020. El momento de cambiar el sistema educativo nacional era el 2020. ¿Por qué? Cuando llegó la revolución china, cuando llegó la revolución rusa, cuando llegó la revolución cubana, ¿qué es lo primero que hicieron? Cerraron las escuelas 2 años. Cierto. Le cortaron la cabeza a todo lo que había y pusieron un sistema nuevo. Pues eso es lo que hay que hacer. En el 2020 estuvo cerrada la escuela, en el 21 cerrada la escuela y en el 22 los maestros no querían regresar a la escuela. Entonces, el tema es un costo político altísimo. El cambio se apoya con lo que los hombres llevan entre los pantalones bien puestos. La única forma de hacer los cambios son cambios radicales. No hay, a estas alturas, después de casi 40 años de desorden financiero y desorden en todos los sistemas de proveeduría de bienestar del ciudadano, la única forma es operar el cáncer, hacerle quimioterapia y que vuelva a crecer el órgano. El Estado, más o menos, funcionaba hasta el gobierno de Álvaro Arzú. Más o menos. Estaba INDECA, estaban los promotores de salud, sí, estaban la Dirección General de Obras de Obras Públicas, sí, la Dirección General de Caminos. Todo más o menos funcionaba. Bandesa, el FHA, sí, los orígenes de Ban Rural, todo eso, el Estado corruptamente, pero proveía el servicio del Estado. Llegó el gobierno piñatizador de Arzú y se quedaron con todos los negocios. El negocio de la electricidad, ahí está. Es cierto, tenían razón en una cosa, la generación de electricidad debe ser privada. Incluso el transporte de energía, las torres y las líneas, debe ser privado. Pero el suministro, que es la distribución, debe ser público, con un criterio público, sí, de beneficio al pueblo, el consumidor. Pero no. Todo se desarmó INDECA, se desarmó Bandesa, se desarmó, digamos, sobre todo lo que estamos hablando al principio, las zonas viales de caminos. Usted, a su edad y a la mía, todavía conocemos ingenieros y sí, trabajadores antiguos que con orgullo decían que eran, ¿qué cosa? Camineros. Sí. El ingeniero caminero y el caminero de botas, porque era un orgullo estar en la Dirección General de Caminos, abrir brechas y mantener carreteras. ¿Cuántos conoce usted que se sientan orgullosos de ser covialeros? El tema de la solución es muy fácil. Hay que cortarle la cabeza a todo lo que tenemos y reinstalar lo que teníamos. Mientras la filosofía neoliberal de privatizar todos los servicios públicos esté mandando todavía en Guatemala, porque ya no manda en el mundo. ¿Usted se da cuenta? En El Salvador ya no manda. En El Salvador la política es el Estado fuerte para darle servicios públicos a la población. Esa es la teoría del Salvador. La teoría de México es la misma. Estado fuerte para proveer servicios públicos al ciudadano. Pero no, en Guatemala es el contratito y el business.
Y es ahí donde estamos en un tonel de porquería. ¿Por qué? Porque primero es el business y después es el servicio público. Lo que hay que hacer es volarse todo el sistema ese que implementaron a partir de Álvaro Arzú, de los contratos privados para proveer obra pública. Todo tiene que irse a la basura. Totalmente tenemos que tirarlo. Ahora, el costo político y la voluntad política de hacerla, se necesita de alguien que tenga las ganas y las condiciones masculinas para poder hacerlo. No hay necesidad de cambiar la Constitución. ¿Y entonces? Simplemente la ley de compras y contrataciones. Simplemente el presupuesto general de la nación. ¿Qué significaría rearmar la Dirección General de Obras y la Dirección General de Caminos? Nada. Ahorita, hoy, estamos viviendo el escándalo que explotó ayer o el viernes de la compra de maquinaria para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sí, hombre. ¿Ok? Sí. ¿Usted para qué le va a comprar maquinaria al Cuerpo de Ingenieros del Ejército si la van a tener guardada? Uh-huh. El objetivo es regresar a la teoría de los convoyes del Cuerpo de Ingenieros. Sí. A darle mantenimiento a las carreteras de la montaña. Sí. Pues para eso tienen razón. Usted sabe que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, entre su maquinaria, su personal y su equipo, tienen el equivalente de 4 grandes constructoras. 4 de las más grandes constructoras de Guatemala. Y usted ha visto que ni siquiera los dejen dragar el puerto Quetzal. Y ahora les van a comprar otra compañía constructora más. Ya van a ser 5 compañías constructoras. ¿En qué las van a usar? Hay que sacarlos, hay que usarlos. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército debe estar disponible para cubrir emergencias ahora que viene el invierno. Sí. La Dirección General de Caminos debe rearmarse. Las 7 zonas de caminos, zonas viales de caminos, debe rearmarse y prescindir del contrato privado. Dejemos a esos mafiosos constructores, porque ¿por qué se deterioran las puentes y las carreteras tan rápido? Falta de mantenimiento. No. Malas construcciones, negocios. Póngale. Y esto ni de chiste es defender al gobierno de Lucas y los militares. Pero la carretera la antigua de 4 carriles, ahí está. Se robaron un montón, pero ahí está. Fue hecha con buen material, buena calidad y buenas especificaciones y buena supervisión. La carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, ahí está. La han dejado de destruir para privatizarla. Esa es otra historia. Sí. Pero ahí está. Y usted mira todas las grandes obras, ahí están. ¿Por qué el tramito de Chimaltenango tiene tanto problema? Porque fue privatizado. Si el problema aquí es que hemos privatizado los servicios públicos, hemos privatizado las decisiones públicas y hemos privatizado las políticas públicas. Entonces tenemos un Estado donde lo que mira es el interés personal y el rendimiento financiero. Es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. Sí, totalmente. Okay. Sí. Pero no hay un sentido y un sentimiento de tener que proveerle a la población un bien público. Ese bien público es la salud, ese bien público es la educación, ese bien público es la infraestructura para el comercio y la movilidad, ese bien público es la seguridad ciudadana. Guatemala es el único país de América Latina, único, donde todos los carros son blindados contra madreadas. La personalidad de guatemalteco se esconde detrás del vidrio negro. El maleducado y la vieja maleducada en su camionetona siempre va atrás de un vidrio negro. Usted va a El Salvador, eso no lo mira. Va a México, eso no lo mira. Esa es la excepción, no la regla. En Guatemala, ¿por qué tenemos que escondernos detrás de un vidrio negro? Porque nos han vendido la teoría del kibutz. Guatemala es el único país de la América Latina que tiene las compañías israelitas de seguridad que nos vinieron a vender
el concepto del kibutz, del condominio. Usted, si está dentro del condominio, usted es de los buenos, y si está fuera del condominio, usted es de los malos. Entonces, los que están dentro del condominio somos los judíos, y los que están fuera del condominio son los palestinos. Esa es la teoría que nos vinieron a vender. ¿Y cómo vamos a dar marcha atrás? Vamos a Honduras, vamos a El Salvador, vamos en Belice, vamos a Tapachula, vamos a Chetumal. Usted no mira eso. Guatemala es una isla que tiene todo ese defecto mental que nos vendieron la gente de seguridad que vino a Guatemala a cuidar intereses privados. ¿Quiénes son los primeros dueños de empresas de compañías de seguridad de Guatemala? Son los guardaespaldas de los funcionarios de Lucas. Sí. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, la infraestructura de seguridad, ¿en qué se basa? En sacar al ejército a las calles. Pero si los acuerdos de paz hicieron ilegal a la policía militar. Pero usted mira en la calle policía militar. Entonces, ¿cómo se compone todo esto? Con voluntad política. Es la única voluntad y decisión política. Mientras querramos seguir jugando el jueguito de las reglas que nos han ido pegando con chicle una tras otra, no vamos a cambiar nunca. Y sí, al oyente que le dan ganas de irse, yo tengo un amigo que dice que cada vez que me escucha le da diarrea cívica. El pueblo que se vio afectado en su bolsillo ante una decisión irracional sin haber sido estudiada. Mire, pues, esos bloqueos que hubieron la semana pasada los motoristas es de lo más espontáneo que pudo existir y que ha existido, y que le demuestra a usted el nivel de desconfianza y de descontento que está existiendo en el pueblo de Guatemala. Toda esa esperanza puesta en el cambio de la semilla ha sido defraudada, y entonces basta una pequeña chispa para que es imposible haber coordinado los bloqueos de motoristas de una forma central. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se fue corriendo la voz, y grupos de 10 motoristas se decidían bloquear, porque usted no vio bloqueos de 1000 motoristas en ningún lado. Usted usted vio el bloqueo de 10 motoristas, y los que estaban dispuestos a fajárselas. Pues lo que pasa es que esta derrota política, si se da cuenta, para el presidente, esta es la primer derrota política en manos del pueblo. Todas las demás derrotas que ha sufrido el presidente es a manos de otros políticos. Que es imposible haber organizado un tipo de bloqueos que fueron creciendo espontáneamente según se iba repartiendo la noticia. Y yo lo viví, como le digo, me tocó estar en Petén y lo vi espontáneamente empezaron a brincar. Era imposible haber coordinado a ese nivel nacional. Pero quiero cerrar con usted, y aquí voy a echarme, como ya me he echado a mucha gente que me critique encima, el tema. Mire, la diferencia entre el Congreso de la República y el diputado personal es abismal. O sea, el diputado no es el congresista, se volvió un mañoso. El diputado no nos representa, no representa nada en Guatemala. El sistema político se convirtió en gángsters que están sentados allá en el hemiciclo. Pero la teoría política y el hecho fundamental es que el diputado, el congresista, el dignatario de la nación, representa el voto directo del pueblo. ¿Por qué va a ganar menos que un juez de paz? Usted mira, el presidente de la República y la vicepresidenta, ¿cuánto ganan? 150,000 mensuales. Sí. Más caravanas, más baby showers de las AACE en casa presidencial, más viajes en avión privado, más hoteles en el extranjero, más comida, todo lo que quiera comer, más ropa, más todo. Y en el caso de Jimmy Morales, hasta patojas le va. Todo a costa nuestra. Quiere decir que un presidente nos cuesta a nosotros
fáciles, 2 millones de quetzales al mes. Un presidente. Al mes. Al mes. Solo el presidente. Solo el presidente. Nos cuesta 2 millones de quetzales al mes. Un magistrado de la Corte de Constitucionalidad gana 125,000 quetzales al mes. ¿Y qué hacen esos señores? Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia nos cuesta 100,000 quetzales al mes. Sí. Un magistrado de la sala de operaciones nos cuesta 70,000 quetzales al mes. ¿Y qué hacen ellos? ¿A quién representan? Entonces, no tiene sentido dentro de esa estructura del Estado que un diputado gane 25,000 quetzales. Si usted mira, en México, los senadores ganan más que el presidente. O sea que usted está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que los sueldos del Congreso deben ser iguales a los del resto de los dignatarios de la nación de Guatemala. Que se lo merezcan o no se lo merezcan, es otra historia. ¿Quiénes llegan a diputados, por ejemplo? Sí. ¿Que tienen algún título profesional? Es que no tienen que tenerlo. No tienen que tenerlo. Sí. Cuando usted es representante de la voluntad popular, lo único que tiene que tener es arraigo y liderazgo. Sí, cierto. Es lo único. Pero un diputado llega porque es el coordinador de los alcaldes, que es el coordinador del voto popular. Tiene arraigo, tiene liderazgo, eso es lo que estamos pagándole, representatividad. Lo que pasa es que el sistema político no tiene representatividad. Y entonces tenemos gente que está llegando de diputados que no tendrían que estar ahí. Ahí estamos de acuerdo. Que no tendrían que estar ganando eso. Estamos de acuerdo. Sin embargo, es cegarnos a la realidad. El diputado transero sale multimillonario. Podría regalar su sueldo. Pero el diputado honesto no logra regresar. Sí, hay casos clarísimos, sí. Entonces, si el presidente nos cuesta 2 millones al mes, ¿por qué un diputado no nos puede costar 50,000? Que ellos sepan lo que significa eso. ¿Sabe? Le voy a contar la historia de Calígula. Cuando Calígula se autonombró primer emperador de Roma, ¿qué fue su primer acto oficial? Mandó a amarrar y a desnudar a los senadores y los desfiló en medio de Roma desnudos para que la gente les tirara tomates y huevos. Desde entonces, desde hace 2,500 años, los diputados son los malos de toda la película. Y eso se repite en todos los congresos del mundo. La culpa de todo lo tienen los gachos de los diputados. Entonces, dentro del proyecto de dignificación del maestro, dignificación del empleado de salud, pues los diputados no han entendido que tienen que tener un proyecto de dignificación del puesto, la dignificación del dignatario de la nación llamado diputado. Ahora, que lo entiendan esos señores, eso sí está difícil. Discrepo completamente. ¿Por qué? Usted quiere a la mejor gente trabajando en bancos. Un gerente de banco gana 1 millón de quetzales al mes. Aquí en Guatemala. No le creo. Disculpe que pongan tela de juicio. Vaya de cualquier banco. No, de cualquier banco, no. De un banco que está aquí a la vuelta. Sí. Y gana 1 millón de quetzales al mes. Entonces, si usted quiere a la gente más filuda trabajando para el gobierno, la ley de servicio civil debe permitir burócratas bien pagados. ¿Usted sabe cuántos millonarios trabajan para el gobierno de Estados Unidos? Sí. Un número. Estos son datos de Elon Musk desde el Dodge. Sí, no me atrevería a Elon Musk. 160,000 millonarios trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Se hicieron millonarios trabajando para el gobierno por los altos sueldos que tienen. ¿Por qué?
porque tienen a la gente más capacitada Sí. y más entrenada. ¿Quién inventó el Internet? ¿Usted sabe? La Internet la inventaron los ingenieros militares de Estados Unidos. Entonces, cuando usted quiere que las cosas avancen, tiene que pagar el talento. No hay una ley electoral adecuada y no hay una ley de servicería adecuada. Por eso le digo, las cosas como se componen, cortando la cabeza de todo y metiéndole el fuego y lo construimos de nuevo. Porque así como está, no tiene remedio. Entonces, ¿qué es lo que usted... Mire, ¿cuándo empezó la migración fuertísima? ¿Usted me puede poner una fecha? Bueno, siempre ha existido, pero así fuertísima como usted indica, pienso que a raíz de la firma de los acuerdos de paz. Exactamente, sí. Pero los acuerdos de paz no son el detonante, son la privatización del Estado. Exactamente, sí, aspecto que casi nadie enfatiza y saca luz. A raíz de la privatización del Estado es que las oportunidades se cierran y entonces la gente empieza a migrar y ahora es un orgullo nacional tener migrantes. Es una tragedia. Guatemala es el país. Sí. Guatemala es el país per cápita más exportador de gente. Nos convertimos en un país que exporta esclavos. ¿Qué es lo que a los guatemaltecos les toca vivir en Estados Unidos? Esclavitud. Porque no pueden decir nada y no pueden hacer nada. Y ahora con estas políticas de persecución, peor, ya no son ni siquiera esclavos, ya son reos. El oyente que propone los salarios mínimos. Sí. Como límite. ¿Por qué el salario mínimo de Guatemala es de los más altos de América Latina? Sí, así es. ¿Ok? Sí, así es. Pero sin embargo, el salario mínimo se ha convertido en el salario máximo. Sí. ¿Y por qué la mayoría de gente no logra ganar los 3,500 pesos? Porque no tienen la educación para hacer nada más que mano de obra barata. Entonces, nuestro sistema educativo está diseñado para generar mano de obra barata. Y mientras el sistema educativo genere mano de obra barata, lo que tenemos es un pueblo pobre.